Bueno, ahí primeramente saludar a los que están viendo el video, ya el último video del semestre, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que estaba hablando antes de iniciar la sesión, ahí me dijeron que les hiciera como un pequeño repaso de las condiciones de equilibrio que se deben cumplir y qué era lo que significaba cada uno de ellos. Entonces, para ello, voy a ir primero a la pizarra. ¿Ok? Entonces, listo. Entonces aquí voy a quitar el video y voy a agregar el chat y los participantes. Ok, compañeros, entonces, ¿qué significa la palabra equilibrio en sí? Bueno, que algo esté equilibrado significa que algo se mantenga, ya sea, puede ser, por ejemplo, no sé, un jarrón. Si tenemos el jarrón, entonces el objeto va a mantenerse en una cierta posición, ya sea estático o con velocidad constante. ¿Ok? Eso significa que esté estático, que esté quieto. Bueno, equilibrio estático significa que el objeto va a tener condiciones de que no rota ni de que se traslada. O que rota o se traslada a una rapidez constante. Rapidez angular o rapidez tangencial constante. ¿Ok? Entonces, condiciones de equilibrio. Vamos a decir que la suma de fuerzas es igual a 0 siempre y cuando el objeto no se traslade, ¿verdad? No se mueva o tenga velocidad constante. ¿Ok? Esto es lo que significa un equilibrio de traslación. Compañeros, compañeras. Ok, profe. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo aquí una barra, eso lo pueden comprobar ustedes en sus casas con un lapicero. Empujen con 2 dedos en estas direcciones. Bueno, en estas direcciones así. Aplicando la misma fuerza acá. ¿Qué pasa si ustedes aplican la misma fuerza en los dos lados del lapicero? Rota. Da vuelta. Ujú. Da vueltas, pero se traslada de la posición donde está. No. El centro no.
El centro de masa permanece quieto, ya permanece en la misma posición. Entonces, ahí hablamos que existe un equilibrio de traslación. Ahora, la otra condición de equilibrio es sumatoria de torques igual a cero. ¿Qué significa? Que el objeto no rota o lo hace a velocidad angular constante. ¿Ok? Entonces, si tomamos el centro como el eje de rotación, ¿qué pasa si ustedes le aplican fuerzas iguales en estos dos extremos? No rota, pero sí se traslada. Exacto. Entonces, este va a ser el famoso equilibrio de rotación. ¿Ok? Y por lo tanto, si se cumple este, si se cumplen ambos, yo voy a decir que ya está en equilibrio eh, o la otra palabra que les había dicho antes, ¿cuál era? O se puede encontrar estático o a velocidad angular o velocidad tangencial constante. Entonces, si aquí yo le aplico el doble de fuerza, ¿qué va a pasar? Si hacemos la suma de fuerzas, me da cero. Y si hacemos la suma de torques, eso también me va a dar cero. Entonces, estas son las dos condiciones de equilibrio. Compañeros, compañeras. Esas Se eran tienen las... que- ¿Perdón? perdón, disculpe. Sí, ¿qué decía Joseph? Se tienen que cumplir, para que sea un equilibrio estático, se tienen que cumplir ambas al mismo tiempo, ¿no? Correcto. Mm, Si no se cumplen las dos, entonces está en equilibrio rotacional o en equilibrio traslacional, pero no están ambos. ok. Se tienen que cumplir ambas siempre. Para que esté en equilibrio estático, sí. Ok. Sí, es que estaba pensando como un ejemplo, pero no sé cómo qué cosa puede ser así. De ahí este que les estoy poniendo. Como un palo y que se le hacen dos fuerzas y hay una De que lo ahí, agarra retiene. usted su lapicero. Ajá. Si usted le aplica, si usted con dos dedos le aplica, lo jala en el medio, ya lo jala hacia arriba, el lapicero no va a rotar, ¿verdad? Si le quitamos esta fuerza. Ahora usted lo puede poner, digamos, un dedo aquí, otro dedo acá para jalarlo y un dedo hacia abajo. Entonces ahí, bueno, ahí está la mano desfigurada. Ah, más o menos. Pero esa es un poco la idea. Sí, compañero. Sí, Ok, entonces vea que la suma de fuerzas es cero y la suma de torques es cero. Y eso es lo que tenemos que cumplir para que
esas cosas se cumplen. Está bien, profe, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, ejemplos de estos, hay montones. Por ejemplo, está este de la columna vertebral. Para conocer entonces cuál sería el, ¿cómo es que se llama? Para conocer la fuerza que se ejercen con estos músculos acá. Los músculos de acá, ¿cuánta fuerza tienen que ejercer para mantener una persona en esa posición? Dice aquí, por ejemplo, cuando una persona se inclina hacia adelante, los músculos erectores de la columna vertebral deben de ejercer cierta fuerza F sub M. ¿Ok? Que serían los músculos que tenemos en la espalda. Esto para mantener el equilibrio. Para una inclinación frontal de 60 grados, con alfa igual 30, beta igual 12, la distancia 1 de 36, distancia 2 de 12 y distancia 3 de 24 centímetros. Utiliza el modelo que se muestra en la parte derecha de la figura para estimar la magnitud de la fuerza de los músculos que ejercen en la espalda. Entonces, ¿cuánta fuerza tienen que ejercer? ¿Cuánta fuerza tiene que ejercer usted con los músculos de la espalda para mantener esa posición? Entonces, ¿qué se debe cumplir ahí? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Sumatoria de torques igual a 0. Entonces, como no tenemos esta fuerza acá, que esa es la fuerza que actúa en la quinta vértebra lumbar. Entonces, como no sabemos ni FM ni la fuerza lumbar, de ahí podemos encontrar entonces las cosas. Ok. Entonces vamos a suponer que esta es la cabeza y la cabeza tiene un peso de 0,07 veces el peso de todo el cuerpo. Los brazos van a tener una fuerza o un peso de 0,12 veces el peso de todo el cuerpo. Y el tronco va a tener un peso de 0,46 veces el peso de todo el cuerpo. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar esa FM? Ok, entonces tendríamos que encontrar el torque de cada una de las cosas. ¿Cuál es el torque debido al peso de la cabeza? Primero, ¿cuál es el eje de rotación que podríamos utilizar ahí? Compañeros, compañeras. O sea, el punto donde rota ¿Correcto? podría ser Sería en ese. ese. Ujú. En realidad, podemos usar cualquier punto como Ah, eje de rotación.
Porque si el objeto está en equilibrio con respecto a cualquier punto. ¿Ok? Nada más que como no conocemos ni Fm ni la fuerza de la quinta vértebra, entonces lo mejor sería poner el eje de rotación aquí. ¿Por qué ponemos el eje de rotación ahí? Porque así el torque de Fv va a ser igual a la distancia por Fv. La distancia del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza. Entonces, eso se me hace 0 y esta incógnita ya no me va a quedar en mis ecuaciones. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Ok, eso es más que todo como para simplificarme un poco las ecuaciones. Y eliminar entonces incógnitas que no conocemos. Si no igual, siempre las podríamos tomar. Ahora, ¿cuál es el torque debido a la cabeza? Entonces, para encontrar ese torque lo podemos hacer de varias maneras. Podríamos sacar aquí la componente vertical, la componente perpendicular a esa distancia, o podemos sacar aquí el peso de la cabeza, sacarlo como una recta y sacar este brazo de palanca. O sea, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide eso? Eso sería D1 más D2 más D3 multiplicado por el coseno de alfa. ¿Me siguen? Sí. Y eso lo multiplico entonces por el peso de la cabeza. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el torque debido a WA? Al peso de los brazos. Igual, yo puedo sacar esta distancia de aquí a aquí. Entonces sería D1 más D2 por el coseno de alfa por el peso de los brazos. Y el torque debido al tronco va a ser entonces D1 por el coseno de alfa por el peso del tronco. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, pero Sí. Ok, ¿cómo sacaría el torque debido a la fuerza de los músculos?
esta, a como me están dando la figura, vean lo siguiente. ¿Qué es más fácil? ¿Sacar esta distancia aquí perpendicular? ¿O sacar esta componente perpendicular de esa fuerza? ¿Qué sería más fácil? ¿Esta distancia perpendicular o la componente perpendicular de la fuerza? ¿Qué observan ustedes más sencillo? Compañeros, compañeras. La componente, tal vez. La componente del peso. Entonces sería D1 por el peso por el seno de beta. ¿Qué sería este componente de acá? ¿Verdad? Esta componente de acá, de esa fuerza muscular. Y si se mantiene en equilibrio, entonces si yo sumo todos esos torques, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Y vean que la única incógnita que tengo es FM. Nada más que ahí estamos cometiendo un error. Primero, ¿cómo es el torque debido al peso de la cabeza? Por eso prefiero sacar siempre primero el signo. ¿Ese torque va a ser qué? ¿Positivo o negativo? Si ponemos aquí la muñeca, estiramos los dedos hacia allá y los cerramos hacia abajo. Ujú. Entonces, ¿hacia dónde les da a ustedes el dedo gordo? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, el torque debido al peso va a ser negativo. Este también va a dar negativo, este va a dar negativo y este va a dar positivo. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí. profe. Ok. Entonces aquí para que tengan un poco de esa referencia. Entonces vamos a decir, este es el torque debido a FM. Este es el torque debido a, bueno, este es a FV, a FM, al torque del tronco. No, el torque del tronco sería este de acá. Este es el torque debido a los brazos y este es el torque debido a la cabeza. Y se meten acá.
Este D por el seno de beta pasa a dividir y nos da entonces que la fuerza que tienen que hacer los músculos de la espalda es 2,37 veces el peso de la persona. ¿Ok? Para mantener ese equilibrio. Entonces, si una persona tiene una masa de 50 kilogramos, tendría que hacer vamos a ver, la masa es de 50, entonces el peso va a ser 5 por 9,8, eso da 490 newton. ¿Ok? Entonces, si la persona tiene un peso de 490 newton o una masa de 50 kilogramos, ¿verdad? En la Tierra, tendría que ejercer con los músculos de la espalda una fuerza de más de 1000 newton. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora, si está levantando peso con sus manos, va a tener que hacer una fuerza mucho mayor. Entonces, imagínense ustedes lo complicado que es eso. Por eso les dicen que cuando ustedes hacen algún esfuerzo para levantar algo, no doblar la espalda y no hacerlo con los músculos de la espalda. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo encontramos la magnitud de FM? De FV. Ahí lo que hacemos es sumatoria de fuerzas igual a 0 en X. ¿Ok? Y sumatoria de fuerzas igual a 0 en Y. O sea, todas las fuerzas que tengo en el eje Y. Y de esa manera, entonces, logro encontrar que en el eje X tiene que hacer 2,25 veces la fuerza del el peso que tenga la persona. Y en Y voy a tener 1,38 veces el peso de toda la persona. En otras palabras, ese músculo estaría ejerciendo una fuerza aún mayor que la de la espalda. ¿Ok? ¿Qué les pareció este ejercicio? Como para entender un poco de eso. Bueno, la verdad, Sí, sí. para que vean ustedes que esto no solo se aplica a estructuras o cosas así, sino también podemos aplicarlo a la parte del deporte, la parte de anatomía, etcétera, etcétera. Y por eso es por lo que a la gente de biología o de medicina o esas cosas los hacen llevar cursos de física. Más que todo para que aprendan estas cosas. Ok. Vamos a ver. No. No. ¿Cuál era el que estaba buscando?
Este de acá. ¿Qué les parece si hacemos este otro ejercicio? Como para que lo tengan ahí. Dice lo siguiente. Dos niños de 25 kilogramos de masa cada uno están situados en el borde de un disco uniforme de 2,60 metros de diámetro y 10 kilogramos de masa. Entonces el disco gira libremente y sin fricción a razón de 5 revoluciones por minuto respecto a un eje perpendicular al disco que pasa por su centro. Entonces determinar la nueva velocidad angular del conjunto si un niño se desplaza 60 centímetros y el otro 1,20 m hacia el centro del disco. ¿Ok? Esto es como para hacer algunos de conservación del momento angular. Entonces, ¿cuál es el radio del disco? Radio del disco son 1,30 metros. ¿Me siguen? Sí. Y como están situados en el borde, entonces vamos a decir que los niños están aquí en el puro borde, a 1,30 metros. Y los vamos a considerar como si fueran masas puntuales. Entonces, si son masas puntuales, vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es el momento de inercia al inicio? El momento de inercia que nos da el problema. Compañeros, compañeras. Sería 1/2 de la masa del disco por el radio al cuadrado más la inercia de cada una de las masas puntuales. Sería entonces la masa del niño por la distancia al cuadrado, que en este caso sería el radio, más la masa del otro niño por la distancia al cuadrado que tenga. ¿Y cuál sería ese momento de inercia? Total. Sería 1/2 por 10, sería 5. Bueno, este sí no lo puedo hacer en la mente. Bueno, más o menos. Entonces sería 0,5, que es 1/2, por la masa del disco, por el radio del disco, que sería 1,30 al cuadrado, más la masa del niño por 1,30 al cuadrado, más la masa del otro niño por 1,30 al cuadrado. Y eso me da un momento de inercia de 92,95. ¿Y qué unidades tiene el momento de inercia?
kilogramo metro cuadrado. Correcto. ¿Ok? Ahora, tenemos el segundo. Bueno, tenemos que el momento angular inicial va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular. ¿Ok? Para calcular esa velocidad angular, nos están diciendo que son 5 vueltas. Entonces, 5 vueltas o revoluciones por minuto. Voy a ponerlo así. Vueltas por minuto. ¿Cómo pasamos esto a revoluciones por minuto? Sí, ¿cómo es que se llama? A radianes por segundo. Por usarlo en el sistema internacional. No sé a cuánto equivale lo de las vueltas, la verdad. De ahí, una vuelta, ¿cuál es el ángulo que tienen en radianes? ¿Cuál es el ángulo que da en radianes una vuelta? Era 2 pi radianes. Correcto. ¿Y un minuto cuántos segundos tiene? 60. Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, eso me da 1,67 radianes por segundo. Ah, no, perdón. Eso me da es 1,67 pi. Perdón, 0,167 pi, que eso corresponde a 0,52 radianes por segundo. Entonces el momento angular sería 92.95 por 0,52, que eso me da 48,33 vamos a ver, serían kilogramos metros cuadrados por segundo. ¿Ok? Ese es el momento angular inicial que vamos a tener. Ahora, ¿cuál es el momento angular final? Va a ser I final por omega final. Pero ¿hay algún torque en el ejercicio? ¿Hay alguna fuerza que genera algún torque? Compañeros, compañeras.
¿Hay alguna fuerza que ejerce algún torque? ¿Alguien está empujando el carrusel para algún lado? No, No, gira Entonces, libremente. entonces, ¿qué debe pasar con el momento angular? Es cero. Entonces, no. Ah, ok. Profe, de hecho yo tenía una Se cosa. conserva. Ok. ¿Verdad que este sería, bueno, este sistema no estaría en equilibrio, pero solamente en una parte, No, sí, porque no se traslada. estaría en equilibrio rotacional también. Ah, en ambos, Sí, porque no se le está aplicando una fuerza. exacto, porque la suma de torques da cero. Ah, ok. Se mueve a velocidad angular constante. Entonces, como se mueve a velocidad angular constante, el momento angular se va a conservar. Entonces es porque se mueve en una velocidad angular constante. Correcto. ¿Y cuál va a ser el nuevo momento de inercia? Igual, un medio por la masa por el radio al cuadrado más la masa del niño por la distancia del primer niño. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Nos dice que se mueve hacia adentro, ¿cuánto? 60 centímetros. O sea, ya no va a estar a 1,3, sino ahora va a estar a 0,70 centímetros. Sí, se desplazó 60 centímetros hacia adentro. Ahora la distancia del eje de rotación a este punto van a ser 0,7 metros. Más la distancia del otro niño, más la masa del otro niño por la nueva distancia. ¿Cuánto se movió para adentro? 1,20 metros. Y estaba a 1,30. ¿Cuál va a ser la nueva distancia del eje de rotación? Compañeros, compañeras. La nueva distancia di- sería, sí, 0,10. 0,10. serían 10. Ujú. Ajá. Y con eso encontramos el nuevo momento de inercia. ¿Y cuánto es ese momento de inercia? Sería, bueno, no sé, 20,95. 20. 95. ¿Tanto bajó? Sí, a mí me dio lo mismo que la compañera. Ok. Kilogramos metros cuadrados. Por lo tanto, la nueva velocidad angular va a ser igual a 48,33 entre los 20,95. Y eso da Me dio 2,3.
31. Igual. 2,31 radianes por segundo. Entonces vea que ahora va 4 veces más rápido o un poco más de lo que iba antes. Porque si disminuye su momento de inercia, va a aumentar su velocidad angular, ya que se encuentra en equilibrio. ¿Qué les pareció este otro ejercicio? Compañeros, compañeras. No es complicado, la verdad. Pero hay que pensar un poquito. Ese es el asunto, sí. Hay que analizar muy bien qué es lo que nos están diciendo y cuáles son las condiciones que se cumplen. ¿Ok? Este, yo lo hice, este también es conservación del momento angular. Este yo lo hice con el otro grupo, por si lo quieren revisar. Este también lo había hecho con el otro grupo y este también. No sé si quieren. Podríamos hacer este ejercicio, que es de conservación del momento angular. ¿Está bien, profe? Sí. ¿O quieren ir al receso primero? Bueno, Tal vez el podríamos. receso. Ajá, y luego venimos con todo para el problema. Ok. Entonces, ¿quieren voy parando la grabación? Ok, retomamos entonces. Aquí nos dicen lo siguiente. Una grúa de juguete va a tener 2 cordeles, o sea, 2 cuerdas. Una que se llama T1 y una que es T2. Esta T2 es movible. Entonces aquí tengo una plataforma. ¿Ok? ¿Cómo se aprecia en la figura? El brazo de la grúa es uniforme y tiene una longitud total de 80 centímetros. O sea, de aquí hasta acá tenemos 80 centímetros. ¿Ok? Son 80 centímetros. Y pesa 1,5 kilogramos. ¿Qué significa eso entonces? Que sea uniforme, que la longitud sea 80 y pese 1,50 kilogramos. ¿Qué podemos resaltar de ahí? Compañeros, compañeras. No sé si porque dice que es uniforme, el centro de masa va a estar en el centro de la figura. No sé. Exacto. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí en el centro de esto vamos a tener entonces la masa por la gravedad. ¿Ok? Nos dicen que la plataforma pesa 300 kilogramos.
sea. Bueno, y se le han colocado 3 bloques de 300 gramos. Entonces, ¿cuál es el peso total de la plataforma? Aquí la plataforma va a ser entonces, voy a ponerle una sub P. La plataforma va a tener entonces, vamos a ver, 1,2 kilogramos. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Entonces son 3 bloques de 300, da 900, más la plataforma da 1200 gramos, que corresponden a 1,2 kilogramos. Nos dicen que C son 20 centímetros, entonces D son 60. Entonces, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Al peso de la plataforma. Compañeros, compañeras. ¿Cuánto hay en el peso de la plataforma? Desde el eje hasta el peso de la plataforma, ¿cuánto hay? Con, No lo sé, profe. si todo mide 80, ese pedacito mide 20, entonces ¿cuánto hay el peso de la plataforma? $20. Como habían dicho antes, al ser la plataforma uniforme, significa que el peso está en el centro. ¿Ok? ¿Está claro esto o no? Sí, profe. Entonces, ¿a dónde sería la fuerza de reacción? La fuerza de reacción estaría aquí en la esquina. Aquí, en ese punto en la plataforma. Esa sería la fuerza que tendríamos en la base donde está colocada, ¿verdad? Que eso es lo que nos preguntan en la parte B. Entonces aquí, esa fuerza de reacción, yo siempre prefiero hacer una cosa. Poner una componente en X. Entonces la fuerza de reacción en X y la fuerza de reacción en Y. Vamos a ver.
fuerza de reacción en Y. Ay, bueno. Ahí no se distingue muy bien. Ok, entonces tengo esas dos fuerzas de reacción. ¿Cómo debería de estar esa grúa de juguetes? ¿Cómo debería estar esa grúa? Compañeros, compañeras. Nada más vamos a analizar entonces este brazo. Eso es lo que estamos analizando. ¿Ok? Nos dicen que la grúa se está cayendo. No, Está rotando el brazo. ¿Rota para arriba o rota para abajo? tampoco. Entonces, ¿cómo estaría el brazo? Equilibrio. En equilibrio, exacto. Por lo tanto, vamos a sacar el torque. Sabemos que si está en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a 0. O si lo queremos ver más, más estrictos con los nombres, suma de fuerzas es igual al vector nulo y suma de torques es igual al vector nulo. ¿Ok? Entonces saquemos esta suma de torques. ¿Cuál sería la suma de torques? Empezamos. ¿Dónde vamos a colocar el eje de rotación? Compañeros, compañeras. Puede ser como en el centro de... No, no. Estaba viendo para que fuera más fácil o así, pero... Lo podemos colocar donde sea. Entonces en el centro de masa funcionaría, Mm, ¿o no? no se los aconsejo. Si quieren, lo resolvemos ahí. El O también, asunto, bueno, o puede ser donde dice eje de grúa ahí. ¿Quién somos más? No sé qué opinan aquí. ustedes. Aquí es donde yo les recomiendo. Pero si quieren, lo podemos hacer aquí, como para que vean por qué no se los recomiendo. ¿En cuál de los dos puntos lo quieren hacer? Donde usted lo puso, profe. ¿A dónde lo puse? Sí. Ok, ¿y los demás? ¿Iliana? ¿Joseph? Sí, pero donde usted lo puso. Sí, ahí mismo. Ok. ¿Con? Sí, pero ahí me parece. Ok, entonces, si lo ponemos aquí, ¿cuál es el torque debido a las fuerzas de reacción? Son 0. Como no sabemos cuánto es la fuerza de reacción y eso no lo preguntan,
Por eso es por lo que les digo que lo mejor es ponerlo en ese lugar. Ahora, ¿cuál es el torque debido al peso de la grúa? Sería la distancia, que la distancia es este torque, yo lo voy a utilizar todo con la distancia en centímetros. ¿Para qué? Para no complicarme mucho la existencia haciendo cambios de unidades. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces no va a quedar newton por metro, sino newton por centímetro. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, está bien. Entonces va a ser 20 centímetros por el peso. ¿Y cuál es el peso de la grúa? Sería, vamos a ver, ¿a dónde era que estaba el peso? El brazo de la 1,50 kilogramos. 1,5 kilogramos, excelente. O 1,50 kilogramos. ¿Y ese torque es positivo o es negativo? Compañeros, compañeras. Joseph, Positivo, tal vez. ¿por qué? Vamos a ver. Si usted pone su muñeca aquí, la muñeca de la mano derecha, ¿a dónde está la fuerza? ¿A la derecha o a la izquierda de ese punto? Hacia la izquierda. ¿Está a la izquierda de ese punto? Si pongo El- la muñeca, ¿Aquí? sería para donde se cierran los dedos, ¿no? No, no. La Oh, muñeca, el pegue de la mano. ajá. ¿A dónde está el peso? ¿A la derecha o a la izquierda de ese punto? Está el peso. Y el peso estaría hacia abajo. Sí, pero ¿a dónde se está aplicando en la grúa? No, no lo estoy entendiendo, pero la verdad. ¿De la derecha? Aquí en ese No, punto. ajá. Ese, ese punto de acá. Ah, ok, ok. Ya vi ahí. Sí. Sí. Entonces, si usted pone su muñeca aquí, usted va a estirar sus dedos hacia allá, buscando la Mm, fuerza. Y lo cierra hacia donde está la fuerza. Sí. sí. Entonces, ¿hacia dónde apunta su dedo gordo? Sí. Hacia la. Se sigo viéndolo hacia la izquierda. ¿Cómo? Hacia la izquierda. ¿A dónde apunta su dedo gordo? Joseph. ¿Eso es hacia dentro de la pantalla, profe?
Correcto, María José. Hacia la derecha, entonces. O sea, hacia el frente. ¿Qué? ¿Lo está haciendo con su mano derecha o su mano izquierda? Con la derecha. Entonces, ¿hacia dónde apunta su dedo gordo? Sí, o sea, por eso, hacia la izquierda. ¿Cómo? Hacia la izquierda. Es que, o sea, no sé, digamos, la mano yo la veo como que está recta y el dedo está hacia allá, porque los dedos se recogen por abajo. Ajá. Y si usted estira su dedo gordo, ¿hacia dónde apunta? Y, mm, Véalo aquí. Usted estira su mano derecha hacia allá, ¿verdad? Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Sí. sí. Cierra los dedos hacia abajo Ajá. y el dedo gordo estirado ¿hacia dónde apunta? Ah, mira, sí, hacia la pantalla. Hacia adentro de la pantalla. Ajá. Entonces es positivo o negativo. Es Negativo sería. negativo. Ujú. Exacto. Entonces este torque es negativo. ¿Está claro? Joseph, Sí, profe. ¿y ahora sí? Ahora sí. Ok, vamos con el torque debido a este peso. Primero, este peso va a tener igual que la tensión. ¿Ok? La tensión 2 es igual al peso. Porque no hay aceleración. ¿Cierto? Compañero. Bueno, compañeros. Eso es por sumatoria de fuerzas, ¿verdad, profe? Correcto. Sumatoria de fuerzas aquí. Aquí en este punto. Tensión para arriba y el peso de la plataforma para abajo. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a ver. Ah, bueno, aquí me faltó por la gravedad. ¿Cuál sería el torque debido a la tensión 2? Ese sería positivo o negativo. Compañeros, compañeras. Sería positivo. ¿Por qué? La tensión está yendo para arriba, ¿verdad? No. Esta cuerda hacia dónde jala a la... ¿A dónde está jalando a la grúa? Ok, sería negativo entonces. Ok. ¿Y sería qué distancia está entonces? 80 creo que era. No, Ah, no, 60 entonces. a 60. ¿Y cuál es el peso? $1,20 por 9,8. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí.
Y el torque debido a la tensión 1 sería positivo o negativo. Igual la tensión 1 está a la derecha. Ok. Pero esa tensión 1 jala la grúa hacia arriba o hacia abajo. La jala hacia arriba, ¿verdad? Correcto. Entonces, si la jala hacia arriba, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo? Hacia afuera de la pantalla sería positivo. Excelente. Entonces sería más la distancia. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? No, 40. 40. 40. Ah, ok. Que nos dicen que V son 40. 40 por tensión 1. Y vean ustedes que esta tensión 1, la que me interesa es esta componente. Entonces tengo que encontrar este ángulo por el seno de ese ángulo. ¿Y cómo puedo encontrar este ángulo de acá? ¿Cómo puedo encontrar ese ángulo de ahí? De aquí. Nos dicen que esto mide 20. Y esto de abajo mide 40. 40. Entonces el ángulo, ¿cuánto sería? El arco tangente, ¿de quién? 20 sobre 40. Ajá, ¿y eso cuánto da? Me dio 26,57. Entonces sería por la tangente de 26,57. ¿Hay alguna otra fuerza aplicada? Esta ya la tenemos, esta ya la tenemos y ya tenemos la de la tensión. ¿Hay alguna otra fuerza aplicada? No, ¿verdad? Oh, No. ujú. Entonces, todo esto me tiene que dar 0. Y de ahí despejo entonces que T1 va a ser igual a... Este está restando, pasa a sumar. Este pasa a sumar. Entonces sería 20 por 1.5 por 9.8 más 60 por 1.2 por 9.8 y eso me da 999,6. El 40 pasa a dividir
Y el seno de 26,57 pasa a dividir. Y entonces me queda que T1 es 558,70. 558,70. ¿Ok? ¿Qué les pareció este ejercicio? Compañeros, compañeras. La cosa siempre es analizar bien y lo de los signos del torque. Exacto. Ahora, la suma de fuerzas en X. ¿Cuáles serían las fuerzas que tengo en X? Para la parte B. En X, ¿cuáles fuerzas tengo? Tengo esta y tengo una componente de la tensión, que esa es negativa. Entonces sería tensión 1 por el coseno de 26,57. Entonces, eso debe ser igual a 0. Entonces de aquí saco que la fuerza de reacción en X, ¿cuánto es? $558.7 Newton. Suave. ¿Sabe por qué? Ese no me... con razón no me sonaba. Aquí son 40. Entonces estos son 55,87 Newton. Con razón me sonaba tan alto. Ok, entonces sería 55,87 por el coseno de 26,57. Y eso me da una fuerza de reacción en X de 49,97 Newton. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Ok. Y la suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tengo en Y? El peso, Ajá. la fuerza R, Y. 1,2 por 9,8. ¿Cuál otro? 1,5 por 9,8. Bueno. Esos pesos van hacia el eje Y negativo. ¿Cuál otro tengo? La de la tensión 1. Entonces sería más T1 seno
del ángulo, ¿verdad? Ese que encontramos. ¿Y qué otra fuerza tengo? La fuerza de reacción en Y. Y eso me tiene que dar 0. ¿Me siguen? Sí, pero Sí. Entonces, si despejo la fuerza de reacción en Y, va a ser 1.2 por 9.8 más, que es estar restando, pasa a sumar 1,5 por 9.8 menos la componente de la tensión sería 55.87 por el seno de 26.57. Y eso me da una fuerza de reacción en Y de 1,47 newton. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras, ya todo claro, profe. ¿todo claro? Ok. ¿Los demás? Igual todo claro, pero ¿Todo claro? Ok. Entonces, volvemos acá. Entonces, si no hay más dudas, por el momento voy entonces despidiéndome de los que están viendo el video. Y